Por fin, nuestro curso práctico de WordPress. Bienvenidos. Vamos a crear una página web completamente desde cero en WordPress. Totalmente práctico este curso. Así que venga, prepárate un café, ponte cómodo. Cierra todas las pestañas que te puedan distraer para que tú también lo puedas hacer en tiempo real. Vamos a hacer todo desde cero. Vamos a explicarte paso a paso qué es cada módulo para que tú sepas después gestionar tu WordPress. Recuerda que anteriormente ya vimos cómo elegir un dominio en la planeación, en el video de planeación que te voy a dejar por acá, por algún lado. Ya vimos también cómo elegir el mejor hosting, que ahorita mismo lo vamos a ver. Vamos a comprar todo desde cero en tiempo real. Así que si todavía no ves lo de la planeación, yo te sugiero de que vayas primero al video de planeación, que aquí te lo dejo arriba y en la descripción del video, para que primero aprendas cómo planear tu página web, y una vez que termines de ver ese video, ahora sí vienes y empezamos a crear nuestra página web desde cero. Así que sin más preámbulos, vamos para allá. Vamos a abrir aquí nuestro enlace del hosting. Estamos dentro de Joomgo.academy, en la pestaña de servicios, el hosting, y si no, de cualquier forma te dejo el enlace en la descripción del video para que vayas allá directamente, ¿ok? Le damos clic a hosting y nos va a llevar a los planes de esta empresa, que como ya te lo mencioné en el video anterior, es la que recomiendo ampliamente. Si tú quieres ver los motivos y la diferenciación, igual puedes ir al video de cuál es el mejor hosting para WordPress. Venga, pues aquí tenemos los diferentes servicios de hosting, reseller y dedicados. En este caso, y en la mayoría de los casos para sitios individuales, le daríamos este de web hosting aquí. Y aquí nos da los diferentes planes. Esto, si estás navegando en Chrome, simplemente le das clic aquí con el botón derecho, o te puedes ir aquí a traducir esta página y le puedes dar cambiar a tu idioma por si no hablas inglés. Y aquí nos da lo que son los planes mensuales y anuales y lo que contiene cada plan de alojamiento. Aquí tú puedes revisar con base en tus necesidades y en lo que vimos en la parte de planeación de tu sitio web. Sin embargo, con el plan más básico de $4.95 por mes, con este ya tienes de sobra. Tienes un sitio web para alojar, que es en principio lo que queremos, almacenamiento ilimitado, que era un poco lo que hablábamos, a diferencia de otras empresas de hosting que no te dan esto, ancho de banda no medido, SSL seguro, instalaciones de WordPress con un clic, que es lo que vamos a hacer enseguida, copias de seguridad automáticas, potencia del CPU de 3.8 GHz, una memoria de 4 GB, centro de datos en Estados Unidos. Acá si contratas a partir de este plan ya lo tienes en Estados Unidos y en Europa, según lo que tú quieras elegir. La garantía de devolución del dinero de 30 días, que no la vas a necesitar porque la verdad es el mejor hosting de WordPress. Así que bueno, estos son los planes anuales, $5 al mes, perdón, mensual. Si lo pones en anual ya nos da aquí el monto de 53.46 al año. Para este ejemplo yo voy a seleccionar en un principio el plan mensual. Esto obviamente tú lo puedes cambiar después. Si empiezas con el plan mensual, más adelante puedes cambiarlo a un plan anual sin ningún problema. Entonces vamos a empezar desde $5 al mes para que veas lo sencillo que es y lo económico que puede ser tener un sitio web. Le damos clic aquí a comprar ahora y ahora nos da 3 opciones para nuestro dominio: registrar un nuevo dominio, transfiera su dominio de otro registrador, usaré mi dominio existente y actualizaré mis servidores de nombres. Esto significa, pues como lo dice, registrar un nuevo dominio. Aquí lo debemos de poner. Transfiera su dominio, esto es para transferir. Si lo tienes en GoDaddy, en Sered, en cualquier otro lado, lo puedes transferir siempre y cuando sea un .com, net, org o cualquiera de las extensiones que manejan ellos. Estas son las que manejan: .com, .neto, creo que es .net, .org, .info, nosotros, en fin, todos los que ves aquí son los que manejan ellos. Si hay alguno de aquí como el .mx que no lo tengan, entonces no vas a poder hacer la transferencia. Y por último, usaré mi dominio existente y actualizaré mis servidores de nombres. Esto ya te voy a decir ahorita cómo se hace. Entonces para este caso vamos a decir registrar un nuevo dominio. Así que bueno, vamos a comprar Joomgo.net. Vamos a darle aquí a continuar. Nos dice que está en $13.95, $14. ¿Cómo queremos pagar nuestro hosting? ¿De manera mensual, cada 3 meses, cada 6 meses, anual, cada 2 años o cada 3 años? En este caso ya dijimos que para este ejemplo voy a hacerlo mensual. El hosting en este caso pues solo lo tenemos en Estados Unidos.
Acuérdense que del segundo plan en adelante ya teníamos la opción de Europa. Vamos a darle a continuar. Aquí nos da opciones para gestionar los DNS de manera gratuita por un año, y ya después obviamente nos van a cobrar. La protección de IP, esto es muy importante si tú quieres que todos los datos que vamos a ingresar a continuación estén de manera privada y que no estés recibiendo spam a tu correo electrónico. Esto es muy sugerible contratarlo, son simplemente $5 anuales, entonces en un principio sí te lo recomendaría. En este caso yo no lo voy a hacer porque es un sitio de pruebas y si tienen los datos mis datos de contacto realmente no me genera mayor problema, y una plataforma de email. En este caso no voy a palomear ninguna, no quiero ninguna de estas opciones, le doy a continuar y aquí ya me da el total. Entonces el web hosting que estoy contratando se llama Vana Starter Deluxe Unlimited SSD y está a $4.95 al mes. El hosting location en USA y el dominio que estoy registrando es Joomla.net. Si tenemos un código promocional lo podemos meter aquí, y si no ya podríamos pasar al checkout, pero antes, como es una cuenta nueva, tenemos que registrar nuestros datos. Si tú ya tienes una cuenta en Vana Hosting, pues esto ya no te lo va a pedir, y esto solo te lo pide la primera vez. Cuando si tú en un futuro ya compras nuevos dominios o nuevos planes de hosting, obviamente estos datos ya no te los va a pedir. Así que los voy a llenar rápidamente. Aquí puedes pagar a través de PayPal, tarjeta de crédito, PayPal Credit Card Checkout o Stripe. En este caso me gusta mucho a mí trabajar con Stripe. Listo, ya tenemos los datos de nuestra tarjeta. Ahora nos pregunta si queremos recibir emails. Podemos darnos de baja cuando queramos. Yo por el momento lo voy a dejar apagado. Si tienes alguna nota adicional. Y aquí tenemos que aceptar que hemos leído y aceptamos los términos y condiciones. También esto lo puedes leer si tú quieres. Yo en este caso no lo voy a hacer, sino el video se va a hacer eterno. Entonces, una vez teniendo todos los datos, ahora sí ya le damos a checkout para que nos procese nuestra compra. Listo, ya nos dice que nuestra orden ha sido completada con éxito, y si tenemos alguna duda podemos abrir un ticket. Le damos aquí a clic a continuar a nuestra área de cliente. Si quieres, aquí arriba le puedes cambiar el idioma. Vamos a ponerle español, y aquí, como podrás ver, en servicios y dominios pues nos aparece todo en cero, porque si te aparece así no tengas miedo, porque tarda algunos minutos esto en actualizarse. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto se actualice, y nos vamos aquí en servicios. Después damos clic aquí a mis servicios para que ya como te puedes dar cuenta, mira, aquí ya está web hosting con el dominio Joomla.net, está pendiente, están procesando el pago, están viendo que todo esté bien, y esto va a aparecer en unos minutos como activo. Así que vamos a darle unos minutos, y cuando ya esté listo vamos a continuar. Mucho más tarde. Por fin, después de más o menos media hora, ya por fin se activó nuestro servicio, así que ya lo podemos empezar a manejar. Como se pueden dar cuenta, aquí ya aparece y dice activo. Entonces ya podemos empezar a gestionar nuestro dominio y nuestro servicio. Aquí este candadito aparece en amarillo porque todavía no instalamos lo que es el SSL de seguridad, el certificado. Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a darle clic aquí a ingresar a cPanel, porque desde aquí es donde vamos a hacer la instalación de WordPress. En este caso, para este ejemplo, vamos a hacer una instalación sencilla de WordPress para un solo sitio como regularmente los conocemos. Si tú viste el video de planeación de WordPress, te puedes dar cuenta que existen dos tipos de instalaciones, una sencilla y una multisitio. En esta ocasión vamos a hacer una instalación sencilla, y en un próximo video vamos a hacer una instalación multisitio, jalándolo de otro registrador de nombres para que veas todo este proceso cómo es. Eso lo vamos a ver en otro video para que este no se haga tan extenso. Entonces aquí dentro de nuestro cPanel nos vamos a ir hasta abajo, y aquí donde dice WordPress vamos a dar clic, vamos a decir que queremos instalar WordPress. Vamos a decir Install Now. Aquí ya nos da por default el HTTPS, aunque igual hay que hacer algunos pasos, hay que activarlo y hay que hacer un pequeño cambio en lo que son los archivos. Ahorita lo vamos a ver. Así que aquí tenemos ya lo que es el Joomla.net.
tienes aquí varias opciones con www, sin www. Yo generalmente los pongo sin www, siguiendo el orden de ideas que habíamos dicho en el video de planeación, que mientras más corto sea, mejor. Al fin de cuentas, si ponen con www o sin www, de todos modos los va a dirigir al mismo sitio. Aquí esto lo puedes configurar desde aquí, y si no, más adelante dentro del WordPress lo puedes configurar. Yo aquí lo vamos a poner de una vez. El nombre del sitio vamos a decir que es Joomgo Academy, y le vamos a decir que es la descripción del sitio es mi sitio de pruebas. Vamos a llamarle así simplemente por dar un ejemplo. Tú ya aquí, como dije antes, lo puedes modificar después o aquí mismo. Esto pues es básicamente el nombre de tu compañía, y esto podría ser tu eslogan. Aquí ya nos da un usuario y un password por default, y el correo de administración. Yo en este caso sí lo voy a cambiar. Estos evidentemente los voy a cambiar después, porque ahorita pues ya los vio todo el que esté viendo este video. Y aquí en lenguaje tú puedes poner el idioma que tú quieras. Yo en este caso le voy a poner en español, y aquí abajo nos permite elegir un tema. Vamos a dejar aquí el tema por defecto, que es el 2020, que ya viene por defecto de WordPress. Vamos a seleccionarlo. De todos modos, esto lo vamos a cambiar más adelante, porque vamos a trabajar con un tema mucho más potente. Así que le damos a instalar, y ya se está instalando nuestro sitio en WordPress. Listo, en menos de un minuto ya tenemos nuestro sitio web. Si nos vamos aquí a joomgo.net, ya estamos en línea. Así de sencillo, ya tenemos nuestro sitio web en WordPress. Ya cualquiera que te cree joomgo.net va a poder acceder a este sitio. Y si queremos ir al panel de administración, solo le damos clic a este enlace de aquí, y ya podemos gestionar todo lo que es nuestro sitio web. Este es el escritorio de una instalación normal de cualquier WordPress. Así que vamos a irnos rápidamente en lo que son estos apartados, para que tú aprendas exactamente qué es cada cosa, y que más adelante en otros videos tú ya sepas de qué estamos hablando y podamos irnos mucho más rápido. Este video es para una instalación desde cero y para gente que no conoce esta plataforma. Así que bueno, en primer lugar te da lo que es el escritorio, donde esto ya viene por default. Aquí, si tú te sobreposicionas en el icono de WordPress, aquí te da varias opciones acerca de WordPress, que básicamente te da, le voy a dar clic para que lo veas. Básicamente te da el resumen de la versión de WordPress que tienes instalada, todo lo que son las nuevas actualizaciones que tiene esta nueva versión, que por cierto, lo que es la última versión no me gustaba hasta el 5.7, el 5.8 hay varias cositas que sí me gustaron, otras que no tanto. En fin, aquí puedes ir navegando, reconocimientos, derechos. Es un programa de código abierto, no hay ningún problema. Otros enlaces más de soporte y documentación para que te vayas a su sitio oficial. En fin, regresamos al escritorio. Aquí, si nos sobreponemos en el nombre del sitio, tenemos la opción de visitar el sitio. Si le damos clic aquí, pues nos va a llevar a donde ya habíamos venido antes. Vamos a irnos otra vez al escritorio. Mira aquí que si le das nuevamente al nombre, ya te da otras opciones: escritorio, temas, widgets, menús. Ok, vamos a ir viéndolos ahorita. Regresamos. Aquí dentro del escritorio te da varias opciones: bienvenida, pasos cortos como shortcuts, lo que es la salud del sitio, un borrador rápido para que hagas una entrada, te da próximos eventos y noticias de WordPress. En fin, esto es lo que es tu página de inicio. Aquí también tienes lo que son las actualizaciones. Cuando vayamos a instalar complementos, plugins, seguramente va a haber un momento en que necesites hacer actualizaciones. Por el momento, pues obviamente como esta instalación es nueva, todo está actualizado. Si tú quieres cambiar este panel de aquí de tu escritorio, simplemente te vas aquí a opciones de pantalla y puedes quitar, por ejemplo, que dice bienvenida. Si lo quitas, aquí lo que está borrador rápido, si lo desmarcas, ahí se quita, y así sucesivamente puedes personalizar tu escritorio y tu pantalla bienvenida. Aquí en esta otra opción, este otro enlace, te da lo que es tu perfil, te dice lo que es el usuario, editar perfil o salir de la sesión. Vamos al siguiente campo después de escritorio, que son las entradas. Si le damos clic aquí, estas son todas nuestras entradas. ¿Qué son las entradas? Son los posts, son las publicaciones que tiene cualquier sitio web. Si le damos clic aquí a ver y la abrimos, pues este es un post que viene ya por default en todos los WordPress. Esta obviamente la vamos a eliminar y la vamos a mejorar. Aquí puedes añadir nueva entrada, ya sea lo puedes hacer desde aquí, desde este enlace, o desde aquí.
añadir, entrada, medio, página o usuario. Sin embargo, antes de hacer una publicación, vamos a ver unos ajustes que tenemos aquí abajo de los enlaces permanentes para que quede bien categorizado nuestro sitio web, que fue lo mismo que vimos en el capítulo de planeación de la página web. Las categorías, esto es importante también para jerarquizar lo que son las URLs de nuestro sitio, lo vamos a ver igual ahorita en enlaces permanentes, y lo mismo que las etiquetas. ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y una etiqueta? Si hablamos por ejemplo de un noticiero, de un sitio de noticias, una categoría podría ser, vamos a hablar de un reportaje por ejemplo de Leonardo DiCaprio, la categoría podría ser espectáculos, la etiqueta Leonardo DiCaprio. Dentro de la categoría espectáculos puede ir cualquier personaje, pueden ir artistas, pueden ir eventos, pueden ir muchísimas cosas dentro de la categoría donde entren todo este tipo de temas relacionados. En las etiquetas podemos hacer una página específicamente de etiquetas donde a cada que hablemos de Leonardo DiCaprio, si tú le das clic a esa etiqueta, te aparezcan únicamente artículos hablando de Leonardo DiCaprio. En cambio, si le das clic a la categoría, te van a salir espectáculos en general. Esa es básicamente la diferencia entre categorías y etiquetas. Después está la pestaña de medios. Aquí en medios son básicamente todos los archivos que tenemos. Pueden ser un documento de Word, un PDF que queramos que los usuarios descarguen, nuestras propias imágenes, todo se va a ir almacenando aquí. Aquí podemos añadir nuevo, o en este botón de aquí también, ya lo vimos, o directamente cuando estemos haciendo una publicación, una entrada o una página, que es el siguiente punto. Lo mismo aquí con las páginas. La diferencia básicamente entre una página y una entrada, las dos van a salir de manera pública. Básicamente las páginas no se pueden categorizar ni etiquetar, y las entradas sí. Entonces las páginas son más que nada para secciones estáticas o pilares dentro de nuestro sitio web que no necesitan la categorización ni las etiquetas, como podría ser por ejemplo nuestra página de inicio. Así que bueno, esta de sample page ahorita pues evidentemente debe de ser la que tenemos de inicio, y todo esto ya lo vamos a ir cambiando porque obviamente aquí la visualización pues no está tan padre como si nos fuéramos por ejemplo a un Joomla.academy, ¿verdad? Que está mucho más, a nivel visual está mucho más aceptable. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita enseguida. Aquí nos da todas las páginas, añadir nueva, después está el campo de comentarios, y hasta el final de nuestros posts queremos recibir comentarios. Aquí la gente va a poder comentar y nosotros podemos rechazar, responder, editar, mandarlo spam o eliminarlo. Después viene la parte de apariencia. Aquí es donde están los temas. Este es el que tenemos por defecto. Si activáramos este, por ejemplo, si le damos a clic aquí a activar y vamos ahora a ver nuestro sitio web, vamos a ver que ya cambió de ese azul que tenía, ya cambió a tonalidades rosadas, y básicamente así de rápido vamos a activar este para que vean qué sencillo es cambiar el aspecto visual de la página. Como dije, ninguno de estos vamos a utilizar, voy a regresar a este. Sin embargo, estos los voy a borrar rápidamente porque ahorita vamos a instalar lo que es para mí, por lo menos a mi concepto, el mejor tema que puedes utilizar en WordPress por su versatilidad y la flexibilidad que tiene para que tú puedas personalizarlo casi al 100%. Aquí tenemos una opción de personalizar que más adelante la vamos a ver porque es muy amplia. Los widgets pues son básicamente lo que encontramos en el pie de página y en el header o en la cabecera, igual más adelante lo vamos a ver. Los menús pues es esto de aquí, estos son los menús. Entonces todo esto lo vamos a ir editando más adelante. Me quiero ir lo más rápido posible. De todos modos tú puedes pausar el video e irlo viendo poco a poco a detalle, ¿ok? Ahorita vamos a llevar toda la práctica. Primero quiero que identifiques todos los menús, todos los campos, las pestañas, y ahorita vamos a hacer rápido una página. Después está lo que es el fondo. Esto pues pocas veces se va a tocar. Básicamente es si quieres una imagen, o igual más adelante se puede cambiar de color, pero por lo general siempre los fondos de las páginas son blancos, o si quieres el black mode pues lo pones negro. Editor de temas, esto realmente nunca lo vas a tocar.
te sugiero que no lo toques. De hecho, ahí nos salió un aviso. Esto es código puro, y si tú no sabes lo que estás haciendo, básicamente ese era el aviso que nos dio. Si tú no sabes lo que estás haciendo, mejor ni le toques. Para eso están lo que son los plugins para modificar todo este tipo de cosas, el estilo CSS y todo lo demás, que bien se puede hacer manual o se puede hacer a través de plugins. Así que no lo toques, porque si no sabes lo que haces, pues lo más seguro es que vayas a romper tu página web. Aquí este es tal vez la pestaña más importante. Esto es lo que le va a dar forma a nuestra página web, los plugins, que son básicamente tecnologías desarrolladas por expertos que le pueden dar la funcionalidad a nuestro sitio web, ya sea de comercio electrónico, para que se registren, en fin, nos pueden dar múltiples millones de opciones. Ahorita vamos a ver con más detalle los plugins que vamos a instalar, los más básicos para hacer nuestra página web. Estos son los que tenemos instalados. Ahorita vamos a borrar, que no sirven ninguno de los dos. Bueno, este sí sirve, pero por ahorita no lo vamos a utilizar. Este sí no sirve para nada. Aquí, si le damos a añadir nuevo, nos va a mandar lo que se conoce como el repositorio de WordPress, donde nos da los más populares, y aquí nos los da por etiquetas, que era también lo que hablábamos anteriormente. Y aquí lo podemos buscar por nombre. Ahorita vamos a hacer todo esto. Editor de plugins, lo mismo, no lo vas a tocar al menos que sepas lo que haces. Ya nos da aquí nuevamente el aviso, así que no lo toquen para nada. Los usuarios, si queremos que alguien más gestione el sitio web, aquí lo vamos a poder hacer. Si añadimos un nuevo usuario, le podemos dar el nombre de usuario, el correo, el nombre, apellidos, su página web, si es que tiene otra que no sea esta, el idioma, le genera una contraseña por defecto, y si quieres le puede enviar enviar un correo al usuario para que tenga la información de su cuenta. Esto pues obviamente habría que dejarlo. Y aquí el nivel que le vas a dar, si va a ser un suscriptor que simplemente va a ver la página y va a tener un perfil, colaborador que pueda hacer cambios en la página, autor, editor y administrador, depende del rango que le quieras dar y lo que vaya a hacer dentro de tu sitio web. Aquí pues puedes ver lo que es el dashboard del perfil. Si aquí, por ejemplo, este es el que viene por defecto, si le damos clic aquí a amanecer, pues básicamente va a cambiar conforme vayamos moviendo esto, lo que es nuestro panel de administración. A mí me gusta aquí el de defecto y todos los datos de nuestro perfil. Aquí en herramientas, si le damos clic a herramientas disponibles, nos va a dar lo que es el conversor de etiquetas, también importar y exportar, por si estamos importando o exportando el sitio desde otro dominio o desde otro hosting. Esto es muy potente y es muy fácil de migrar tu sitio web. También hay plugins que hacen esta función. Sin embargo, para cosas básicas este va muy bien y no necesitas instalar la salud del sitio. Pues básicamente aquí te da sugerencias de lo que debes hacer. Por ejemplo, aquí hay una mejora recomendada. Si no estás utilizando X plugins, pues mejor elimínalos para que no estén ahí estorbando en tu sitio web. Aquí en ajustes, aquí esto sí que es importante hacer una pausa, ir un poquitito más lento en ajustes. Desde aquí ya vamos a empezar a mover todo, porque en gran medida aquí lo que vamos a ver en los enlaces permanentes va a determinar una buena arquitectura silo de tu sitio web o que no lo tengas. Así que si nos vamos a ajustes, aquí en generales, pues nos da lo que ya habíamos configurado anteriormente, que les dije que iban a poder hacerlo desde el administrador de WordPress. Pues aquí mismo, si no lo hubieran configurado en la instalación, aquí lo podrían cambiar. Aquí está la dirección del sitio, youmgo.net, el correo de administración, que también lo cambiamos, perfil de efecto para nuevos usuarios. Si vas a tener suscripciones a tu sitio web, puedes ordenar cuál es el nivel que van a tener, el idioma por defecto, tu zona horaria, aquí la puedes cambiar. Yo la voy a dejar por la que viene por default, pero tú podrías buscar tu zona horaria con base en tu ciudad. El formato de la fecha, el formato de la hora, lo puedes cambiar. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, el inicio de semana. En fin, vamos a darle aquí a guardar cambios. Es importante que a cada que muevas algo le des en guardar cambios. Aquí en escritura, en escritura. Aquí en escritura vamos a ver lo que es la categoría por defecto para las entradas. No hemos creado ninguna más, pero aquí podrías seleccionar, por ejemplo, que todas las primeras entradas que tú pongas, la categoría sea blog, por ejemplo, ¿no? Formato de entrada por defecto, pues mini entrada, chat, galería, hay muchísimos formatos. Siempre vamos a utilizar por lo general el estándar. Publicar por correo electrónico, si quieres hacer publicaciones a través del correo. Yo esto nunca lo uso, le doy a guardar cambios y nos vamos a lectura. Y esto sí es muy importante.
Si tu página de inicio quieres que se muestre como tus últimas entradas, esto pues es muy común para blogs o para sitios de noticias. Entonces tú dejas aquí esta opción de tus últimas entradas, o si quieres una página estática. Por ejemplo, ahorita solo tenemos la de Sample Page, que es la que viene por defecto. Si la seleccionamos y le damos aquí a guardar cambios y volvemos a nuestro sitio, y aquí nos dice que está la Sample Page. Si la dejamos como estaba y damos a guardar y vamos a ver nuevamente, ya nos damos cuenta que está nuevamente el Hello World, ya no está el texto que estaba de Simple Page. Esto es lo primero que yo te sugeriría hacer tu página de home, y aquí ya la elegiríamos. Y la página de entradas pues debería ser tal vez la clásica blog o la que tú quieras definir. ¿Cuántas entradas mostrar en el sitio? Esto cuando elijas la página de blog. El número máximo de entradas a mostrar en el feed. Para cada entrada en el feed incluir texto completo o el extracto. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y visibilidad en los motores de búsqueda. Es bien importante esta palomita, porque gracias a esta palomita me he encontrado con clientes que ya hicieron su instalación y que su sitio jamás se indexa en Google. Esto te sugiero que jamás lo marques. Si tú quieres que tu sitio no se indexe en Google porque apenas lo estás construyendo y apenas lo estás diseñando, mira, de entrada nadie lo va a visitar, porque al ser un sitio web nuevo, como ya lo vimos en el video de marketing, al ser un sitio nuevo nadie lo va a visitar, nadie te va a encontrar en Google ni en ningún lugar, al menos que se lo des a tu primo, a tu tía y a tu abuelita. Nadie más te va a encontrar. Entonces no tiene mucho sentido de que le pongas que no se indexe, porque en realidad nadie va a visitar el sitio. El problema de marcar casilla es que muchas veces cuando la desmarcan no tiene el efecto inmediato, y muchas veces en el archivo se queda la etiqueta de no index y luego es un rollo cambiarla. Entonces, si tú quieres que tu sitio no se indexe porque lo estás construyendo, ahorita lo vamos a hacer con un plugin de SEO, pero esta casilla te recomiendo que jamás la marques. Bueno, le damos a guardar cambios. Aquí en la pestaña comentarios, intentar avisar a cualquier blog enlazado desde la entrada. No me sirve. Esto es si tienes enlaces externos. Bueno, aquí no tenemos ninguno. Pero si tuviéramos algún enlace que dijera, por ejemplo, Wikipedia, y enlazamos a Wikipedia, intentar avisarle a ese sitio. Entonces, pues no me sirve. Permitir avisos de enlaces de otros blogs, pingbacks y trackbacks. Esto yo lo desmarco porque esto le encanta a los spammers, y mejor no quiero que permitir avisos de otros blogs. Permitir a la gente enviar comentarios en las nuevas entradas. Bueno, pues esto ya decidirás tú si quieres que haya comentarios en tu blog o no. Que la gente pueda comentar debajo de el clásico campo donde puedes dejar tus comentarios debajo de las entradas. Otros ajustes de comentarios. El autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo, claro. Los usuarios deben registrarse y acceder para comentar. No, al menos que quieras tener usuarios registrados por alguna estrategia, sí podría ser muy potente. Cerrar automáticamente los comentarios con más de 14 días. No. Mostrar la casilla de verificación de aceptación de cookies. Sí, esto sí es muy importante. Que acepten los cookies y que acepten los términos y condiciones. Activar los comentarios anidados. Separar los comentarios. En fin. Enviarme un correo electrónico cuando alguien envíe un comentario. Se ha recibido un comentario para moderar. Bueno, esto ya definirás tú si quieres recibir o no el correo, o hasta que entres a tu panel de administración. En este campo de aquí te mostraría lo que son los comentarios. Pero lo que sí es bien importante y te sugiero que tengas marcado es esto de aquí. Para que un comentario aparezca, el comentario debe aprobarse manualmente. Si tienes esto marcado, vas a poder evitar mucho spam y mucha gente que solo quiere dejar su enlace. El autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Puede ser o no, esto ya dependerá igual, esto es a gusto de cada quien. Bien, mantener un comentario en espera si contiene más de 2 enlaces es una característica común del spam, lo que ya te decía anteriormente. Usualmente quien solo quiere hacer spam pues mete 2 o más enlaces, entonces está bien esto dejarlo así. Palabras rechazadas en comentarios, si no quieres groserías, si no quieres palabras como cursos o etcétera, aquí vas poniendo esas palabras que quieres excluir y que no aparezcan en tus comentarios. Aquí cómo se va a mostrar los avatares para las personas que dejen comentarios, en fin, poco más.
Venga, guardar cambios y medios. Pues aquí simplemente las dimensiones de las imágenes. Yo te sugiero dejar todo tal cual como está. Si tú tienes algunas especificaciones, pues ponerlas, pero yo te sugiero que dejes todo tal cual como está. Mis archivos subidos en carpetas basadas en mes y año. Sí, esto es muy funcional. Venga, enlaces permanentes, lo más importante de esta sección, y para lo que si no has visto el video que tenemos de planeación de páginas web, te vayas a verlo, porque aquí va a determinar en gran medida si tu página está bien estructurada o no. Así que esto de día y nombre, pues básicamente esto no le dice nada a Google. Este tipo de URLs no le gustan a Google, aunque bien es muy común en sitios de noticias. Día y nombre, o el de mes y nombre, es muy común, porque ellos podría ser que si tuvieran varias publicaciones con un nombre muy similar, entonces para que no se tome como contenido duplicado, pues le dejan lo que es la fecha. Sin embargo, para lo que es un sitio regular, no recomendaría ninguna de estas opciones, esta menos, por supuesto. La URL, una de las prácticas más recomendadas es que lleve el nombre, las palabras clave por lo que tú quieres posicionar ese post o página. Entonces nada de esto nos funciona, mucho menos en numérico, en archivos. Esto podría ser así con el puro nombre de la página cuando tú no quieres categorizar ninguna de tus entradas. Pero nosotros que vamos a utilizar categorías, incluso subcategorías, que es lo que vamos a aprender aquí, entonces seleccionamos estructura personalizada y aquí vamos a borrar esto. Y le vamos a poner primero category y postname. Y después, con la ayuda de un plugin, vamos a hacer que esto sea muy amigable a los ojos de Google. Así que desde aquí, pues sin quererlo, esto ya prácticamente es hablar de SEO más que de diseño web. Así que desde ahorita, si tú sigues estos pasos que te estoy diciendo, ya vas a tener lo que es una base y una estructura SEO para tu página web. Aquí la base de las categorías, pues simplemente lo podemos dejar así, guardamos cambios y nos vamos a privacidad. Aquí obviamente la sugerencia es que tú tengas una página propia de tu política de privacidad. Esto ya igual es a medida de cada quien. Aquí le podemos dar a usar esta página, pero siempre que tengas una página donde estén tus términos y condiciones, tu política de privacidad, avisos legales, como lo tenemos aquí en Yumo.academy, todo lo que son nuestras páginas legales. Bueno, yo te sugiero que la hagas y le pones a usar esta página para que ya la tengas. Bueno, con esto ya entendiste para qué funciona cada cosa. Ahora vamos a hacer muy rápidamente. Vamos a instalar un tema, vamos a hacer una página de ejemplo y vamos a hacer un post de ejemplo para que tú ya desde este video tú ya puedas empezar a diseñar y a crear tu página web. Para esto lo primero que vamos a hacer es irnos a apariencia, a temas, y vamos a instalar lo que les dije que para mí es el mejor tema de WordPress. Así que le damos a clic a añadir nuevo y es este de aquí. De hecho, te aparece enseguida como sugeridos por ser uno de los más descargados. Si no lo encontraras, simplemente le pones aquí Astra. Y es este que te va a aparecer aquí. A veces cambian, de hecho no tiene mucho que cambiaron, no tenían esta visualización de esta imagen morada, pero asegúrate que sea Astra, que no sea Astral, que de hecho este es muy bueno, este también ya lo estuve viendo y es muy bueno, pero que no sea ninguno de estos, sino que sea Astra. Entonces le damos instalar. Una vez instalado lo vamos a activar, vamos a esperar a que se instale. Muy bien, ya se instaló. Ahora simplemente le damos clic aquí a activar y de esta manera, si vamos a ver el sitio, ya cambió la visualización por completo. Y como se podrán dar cuenta, me dirán, bueno, ¿en serio, Alberto? O sea, ¿esto es el mejor theme de WordPress, el mejor tema? Bueno, pues sí, precisamente por ser algo tan sencillo y un lienzo en blanco, nos va a poder dar una total personalización, y así que ya podemos borrar este. Es importante que si ustedes tienen temas que no utilicen, los borren, solo dejen el que está activo para que no tengan cargado su sitio web. Mientras menos temas y plugins tengamos, temas solo uno y plugins los menos que podamos tener, es mucho mejor para que el sitio sea más ágil. Ya lo de los plugins los vamos a ver a detalle en otros videos, porque si no, pues este tema se va a hacer eterno.
pero plugin a plugin se los vamos a ver más adelante porque sí que merecen la pena verlos uno a uno. Así que bueno, vamos a darle un poquito de formato rápidamente. Vamos a hacer nada más 3 secciones rápidas para una página de inicio. Vámonos a páginas, añadimos una nueva y vamos a ponerle, bueno, aquí nos da un tour, pero nosotros lo vamos a omitir. Ustedes si quieren danle aquí siguiente y van siguiendo el tour para que entiendan cómo va. Sin embargo, pues no hace falta porque aquí se los explico yo. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, página de inicio. De todos modos esto no se va a ver, así que no se preocupen. Entonces esto es uno de los motivos principales, esta parte de aquí, por la que me encanta este tema, que desde que lo conocí ya no, sinceramente ya no lo cambio por ningún otro. Aquí le vamos a decir sin barra lateral. Esto es que esta barra de aquí de buscar y los posts recientes, comentarios, todo esto no se visualice. Entonces vamos a decirle que sin barra lateral, ajustes del personalizador, esto sería lo normal. Ancho completo contenido, se va a ver al ancho completo, pero con unos márgenes aquí a esta altura más o menos. Si decimos ancho completo estirado, se va a ver full a pantalla completa. Ahorita los vamos a ver. Yo suelo usar el de ancho completo contenido y aquí nos da otras opciones como desactivar la cabecera principal. Esto es la cabecera, por ahorita no la vamos a desactivar. Cabecera para móvil, desactivar título, es que no se vea esto de aquí. Migas de pan, ya lo veremos más adelante, y la imagen destacada también ahorita la vamos a ver. Y desactivar el pie de página. El pie de página pues es esto que se ve aquí abajo. Así que por el momento vamos a dejar todo así. Vamos a darle rápidamente nada más un formato. Aquí a través de este signo de más puedes ver algunos de los bloques más comunes, y si te vas aquí puedes ver todos los bloques por completo. Estos son todos los bloques y la manera de que puedes personalizar tu página web, cada página o cada entrada. No podría ahorita hablar de todos porque si no pues se va a hacer eterno y de por sí ya se alargó demasiado este video. Sin embargo, sí vamos a ver al menos 2 o 3 para personalizar rápido. Así que aquí vamos a poner algo que se conoce como fondo. De hecho aquí ya nos da lo que son los ejemplos, ¿ok? Entonces yo voy a elegir un fondo. Aquí le podemos dar un color o podemos subir una imagen que nosotros queramos. Vamos a subir, por ejemplo, la misma imagen que tenemos en nuestro sitio de Joomla Academy, para que veamos más o menos rápido cómo se hace una portada como estas. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, esta es mi página web, por decir un ejemplo. Esto obviamente ya lo debemos optimizar. Esto, por ejemplo, debería de ser a nivel de SEO, en lugar de ser párrafo, esto nos está dando aquí un bloque de párrafo, lo cambiamos a encabezado y este debería ser nuestro encabezado principal. También de todo esto vamos a hablar, vamos a centrarlo para que se entienda de qué estemos hablando. Aquí vamos a darle, por ejemplo, 55 píxeles. Aquí a la derecha, cuando tú te posicionas sobre algo, te da lo que es el bloque para editar este bloque. Aquí podemos cambiar el color del texto, ¿ok? O borrarlo y dejar el que viene por default. Si nos posicionamos, por ejemplo, sobre el fondo, ya nos va a cambiar los ajustes, fondo fijo, fondo repetido. Bueno, vamos a ver vista previa para que vayan viendo los cambios. Y ahorita vamos a cambiar los píxeles. Mira, si se dan cuenta, aquí todavía no está todo el ancho y es como que nada más un rectángulo y se ve el título. Entonces vamos a quitar el título, vamos a darle ancho completo y vamos a hacer que cubra toda la página. Entonces, primero, para quitar el título, ya lo veíamos aquí al inicio, desactivar el título. Luego, para darle todo el ancho, nos posicionamos sobre el fondo que subimos hace un momento y le vamos a dar aquí, cambiar la alineación hasta abajo, ancho completo. Esta es otra de las funciones que te da el tema Astra y que otros temas no te dan, el poder elegir el ancho completo. Y la altura mínima vamos a poner aproximadamente 565 píxeles para que nos cubra todo lo que es el primer pantallazo. Ahora si guardamos y nos vamos a la vista previa, nuevamente ya vemos que ya se borró el título, ya borramos el título, ya dejamos el que nosotros pusimos, ya se ve el ancho completo y ya se ve en el primer pantallazo de la página, ¿se dan cuenta? Ya se ve mucho mejor. Ahora si le ponemos una descripción y un botón, en el siguiente bloque, este ya no lo da por default con texto, entonces aquí la podemos editar de esta manera.
Listo, ya pusimos aquí el texto, lo mismo, vamos a centrarlo y vamos a darle otro tamaño para que no se vea tan pequeño. Vamos a decir que tenga 20 píxeles y vamos a ver cómo se ve. Ahí está, más o menos. Ahí ustedes pueden ir jugando con los tamaños conforme a su gusto. Y vamos a ponerle un botón. Para cambiar de bloque simplemente damos un enter. Y aquí nuevamente damos a añadir bloque. Y aquí podemos buscar. Aquí en el buscador ponemos botón. Y aquí está, botones. Entonces vamos a decir solicitar cotización, por ejemplo, ¿no? Y aquí en este icono, si le damos clic, aquí podemos poner la URL hacia donde queremos que se dirija, que podría ser, por ejemplo, en nuestro caso, yumgo.academy, que es nuestro sitio web. Entonces, si queremos que se vayan para allá, obviamente esto debería ser un enlace interno, ¿no? Que lleve hacia otra página de tu sitio web, pero aquí voy a poner como ejemplo nuestro sitio yumgo.academy. Entonces le damos enter. Y cuando alguien haga clic en el botón, les va a llevar para allá. Pero no es cotización, no es cotización, es cotización. Listo. Entonces aquí lo mismo, para que no esté a la izquierda, le damos una alineación centrada, poniéndonos aquí. Aquí está, justificar elementos al centro. Y si le damos clic al botón, nuevamente nos lleva al estilo del botón. Y aquí podemos cambiar el tamaño de la fuente que está dentro del botón y los colores. Por ejemplo, si no te gusta este azul, aquí está color de texto y color de fondo, pues le pones un verde, un negro, un gris, o aquí está la gama de colores para que le pongas un color personalizado. Vamos a poner este naranja, me gusta, guardamos y vamos a ver nuestra vista previa. Y ya tenemos aquí lo que es el botón. Este es borde, lo cambiamos en enlaces o aquí en ajustes del borde. Si queremos que tenga un ratio, por ejemplo, para que no esté cuadrado, le ponemos, vamos a ponerle 5 para que se vea un poquito redondeado. Así que lo cargamos de nuevo. Ahí está, ya se ve un poquito redondeado, ya no se ve cuadrado. Bien, vamos a hacer una sección más. Vamos a ver, por ejemplo, el bloque columnas. Vamos a elegir este de 3 y aquí podemos subir iconos subiendo una imagen. Vamos a subir, por ejemplo, los que nosotros tenemos en yumgo.academy, ¿no? Entonces aquí ponemos este del certificado. Igual lo alineamos al centro y aquí abajo le ponemos un título. Puede ir a modo de título o a modo de texto, ya vimos aquí la diferencia. Vamos a decir certificado. Esto lo vamos a poner en negrita para que se diferencie, lo centramos y vamos a ponerle 25 píxeles. Vamos a cambiarle el color completamente negro. Abajo le vamos a poner nuestros productos. Nuestros productos tienen certificado de calidad. Igual centramos nuevamente, vamos a darle 16 píxeles de tamaño para que se vea un poco más pequeño que el otro y para que no vayamos haciendo uno a uno. Si ya este formato nos gusta, entonces lo que podemos hacer es aquí en los 3 puntitos duplicamos una vez más y ya tenemos nuestras 3 secciones. Simplemente este de aquí lo eliminamos y esta sección de aquí igual la eliminamos. Listo, ya tenemos nuestra segunda sección. Vamos a guardar borrador, vamos a ver vista previa y ya tenemos nuestras 3 secciones, pero muy pegadas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí damos clic a añadir un bloque y vamos a poner un espaciador. Cuando le das clic aquí te pone 100 píxeles, 50, ya tú aquí le vas midiendo todos los píxeles que quieras. Vamos a ver, yo creo que con 100 está más que suficiente. Incluso siempre yo le doy a mis espaciadores solo 50 píxeles. Con 100 se ve bien. Entonces ya tenemos aquí más o menos esta parte de aquí. Y vamos a hacer una última sección. Bueno, podemos poner reviews, podemos poner muchas cosas. Pero vamos por ejemplo a incluir un video. Bien, vamos a buscar aquí en YouTube
Joomgo Academy. Y bien, aquí está por ejemplo este video de la nueva ley de publicidad y simplemente le damos aquí a compartir y vamos a copiar este vínculo. Copiamos, vamos a regresar a nuestra página, podemos ponerlo directamente o podemos hacer otra vez otro fondo como para que se vea la diferencia entre una sección y otra. Vamos a subir un fondo negro, me gustan los fondos negros. Mira este increíble video. Y si damos enter, metemos un nuevo bloque, damos aquí a más y simplemente escribimos YouTube. Aquí está, le damos clic y el enlace que copiamos acá del canal de YouTube lo pegamos aquí, le damos incrustar y listo, ya está nuestro video. Vamos a guardar borrador y vamos a ver vista previa. Ya está nuestra primera sección, ya están nuestros 3 certificados y mira este increíble video. Aquí obviamente como está el fondo blanco se ve un poquito raro que esto de acá lo tenga negro. Vamos a cambiar a pantalla completa como lo hicimos anteriormente aquí arriba para darle un poquito de formato. Entonces nos sobreponemos sobre el fondo y decimos que tenga un ancho completo. ¿Qué más? Vamos a darle un poquito de espacio para que tenga más espacio aquí arriba. Así que añadimos un nuevo bloque y decimos que queremos un espaciador. Aquí sí, con esta flechita lo ponemos arriba del texto y aquí sí le voy a dar solamente 50 píxeles. Listo, vamos a guardar, vamos a ver vista previa y vamos a ver los cambios. Ok, perfecto, ya se ve mejor al ancho completo y este video no me acaba de gustar, entonces vamos a meterlo a una columna. Ya manejamos anteriormente las columnas, así que seleccionamos, esta vez voy a elegir esta de aquí. Vamos a hacer nuevamente, aquí aplicamos un bloque de YouTube y copiamos nuevamente la URL, la pegamos, incrustar y vamos a eliminar este de aquí. Eliminamos bloque y vamos a ver, seguramente se va a ver muy pequeño, ya iremos ahí nosotros jugando con los tamaños conforme queramos que se vea. Ahí está ya, aquí ya podemos meterle más elementos abajo. En fin, así sucesivamente ustedes tienen que ir jugando con todo lo que son los bloques, con este símbolo de más, o aquí con ver todos ya nos abre el de acá arriba, que para abrirlos igual directamente, a ver, ya me fui. Para abrirlos directamente sería con este signo de aquí y ya nos abre todo lo que son los bloques y todas las opciones que tenemos. Entonces por ahora vamos a dejarla así, vamos a darle clic a publicar. Aquí voy a desmarcar esta casilla que siempre me pregunta si realmente quiero publicarla o no, entonces la desmarco para publicarlo, que ya no me vuelva a preguntar esto. Bien, ya está publicada, vamos a ver la página, pues es lo mismo que teníamos. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es asignar esta página como nuestra página de portada. Entonces nos vamos a ajustes, lectura y aquí vamos a cambiar de tus últimas entradas a una página estática, portada y página de inicio, que fue la página que acabamos de crear. Guardamos cambios. Vamos a visitar sitio, ya vamos a tener esta página de inicio, que anteriormente teníamos la página que se veía prácticamente todo en blanco. En las entradas es lo mismo, vamos a hacer rápidamente una entrada, entradas, añadir nueva, solo que en esta ocasión aquí todo es lo mismo, el título, mi entrada, aquí pueden ir texto y todos los bloques son exactamente iguales. Aquí si le damos enter, aquí podemos añadir cualquiera de los bloques que ya añadimos anteriormente. Aquí lo único que quiero que noten es que si damos clic aquí entrada, además de las opciones que teníamos anteriormente, aquí hay una que dice categorías. Entonces aquí podemos añadir una categoría nueva y si ustedes hicieron el paso que hicimos al principio aquí en ajustes en enlaces permanentes, entonces vamos a decir ahora que esta categoría se va a llamar, por ejemplo, blog, que es lo más común en cualquier página web. Entonces añadimos categoría y aquí el enlace permanente, vean cómo está en un principio,
y van a ver cómo cambia cuando ya identifica la categoría blog. Y aquí en la etiqueta vamos, lo que ya igual les explicaba, vamos a decir que en la etiqueta esta va a hacer cosas que hablen de marketing, por ejemplo. Listo. También tenemos la imagen destacada que anteriormente no la subimos en nuestra otra página. Sin embargo, aquí podemos seleccionar la que ya tenemos, establecer la imagen destacada, y esta va a ser la miniatura que se vea cuando compartamos en WhatsApp o en redes sociales. El extracto en algunos sitios se muestra, en otros no. Y los comentarios, aquí igual podemos definir lo que ya habíamos visto en los ajustes. Y nuevamente los ajustes del personalizador. Vamos a ver cómo se ve hasta ahorita aquí. Guardamos. Una vez que guardamos, ya lee la categoría blog y ya hace la diferencia entre la URL. Si se daban cuenta, la otra era yumgo.net, página de inicio. A esta ya le podemos meter lo que es en medio la categoría blog. Vamos a ver vista previa. Y aquí está más o menos como se vería nuestro blog. Y obviamente todo esto lo podemos personalizar. Si queremos quitarle esta imagen, podemos desactivar la imagen destacada, desactivar el título, que ya lo hicimos anteriormente, poner sin barra lateral derecha, que ya sabemos que es esta de aquí, ajuste al ancho completo, en fin, todo lo que ya vimos anteriormente. Pero sin embargo, si publicamos, a diferencia de una página, es que esta, como les había dicho anteriormente, esta sí la podemos categorizar. Aquí está. La categoría es blog. Entonces aquí, cuando alguien le dé clic a la categoría blog, bueno, aquí evidentemente nada más tenemos una entrada, pero si tuviéramos, no sé, 10 entradas, aquí se verían las 10 entradas dentro de la categoría blog. Todo esto obviamente también lo podemos personalizar para que tenga un aspecto mucho más agradable a nivel visual. Así que bueno, ya tenemos una entrada y una página, y pues de ahí ustedes tendrían que seguir jugando y seguir explorando los bloques. Obviamente todos los bloques que vieron los vamos a estar viendo en futuros videos, y todo el nivel de personalización. Vamos a ver constructores visuales para darles diferentes aspectos a las páginas web, diferentes plugins para funcionalidades. En fin, esto realmente tiene mucha tela de dónde cortar todavía. Así que yo te invito a que te suscribas al canal, que hagas tus preguntas en la caja de comentarios para que sepamos dónde te atoraste. Ya sé que me fui muy rápido, pero así tiene que ser, porque si no este tutorial se hace eterno. Sin embargo, tú puedes pausar claramente el video, y más adelante nos vamos a ir un poquito más lento ya con los plugins, que son funcionalidades específicas que le vamos a dar a nuestro sitio web, y a su vez a hablar de los bloques que tenemos ya por defecto, para ir dándole una buena personalización, y que al final del día pues puedas tener un sitio como el nuestro, con un poquito más de diseño y un poquito más de arquitectura, para que a nivel visual pues sea mucho más agradable tu página web. Recuerda también que posterior a esto vamos a ver campañas de publicidad, cómo publicitar tu página web para que no se quede perdida entre los miles de resultados de búsqueda, tu ficha de Google Ads, SEO, en fin, apenas está comenzando. Así que yo te invito a que te suscribas, que compartas el video si sabes de alguien más que le pudiera interesar esta parte de WordPress y empezar a diseñar páginas web para sus propios proyectos o para ofrecer el servicio a terceros. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas, porque es importante que interactúen en los comentarios, porque los temas que se soliciten más son los próximos que van a ver en los siguientes videos. Entonces cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios. Recuerda que si no te has suscrito a las notificaciones en yumgo.academy, igual te invito a que lo hagas para que no te pierdas las últimas actualizaciones. Y por último, recordarte que si quieres certificarte en este curso de WordPress, vas a tener el curso disponible en yumgo.academy. Así que sin más, recuerda que en la acción hay bendición. Es momento de que te pongas manos a la obra y que enseguida pongas a aplicar y a explorar todos estos bloques de todo lo que ya has aprendido hasta este video. Nos vemos en el siguiente, porque vamos a estar viendo plugins de optimización, de SEO y de muchas cosas más.